¿Alguna vez escucharon de un caso donde un ser desconocido apunta a un adolescente y delante de varios testigos, el chico simplemente deja de estar ahí? Eso es solo una parte de lo que varios jóvenes aseguraron haber visto una tarde en un parque de la Unión Soviética. La historia fue tan extraña que terminó llegando a científicos, periodistas y hasta la agencia oficial de noticias soviéticas. Hubo marcas en el terreno, versiones que empezaron a cambiar y un segundo avistamiento semanas después. Hoy vamos a tratar de entender qué pasó realmente en Vorónezh. Les doy la bienvenida. Yo soy Paul y los invito a que me acompañen en este nuevo viaje. Finales de septiembre de 1989, Vorónezh era una de las tantas ciudades industriales de la Unión Soviética. Lejos de Moscú y de cualquier lugar turístico, la vida en barrios como Mashmet giraba alrededor de las fábricas, las escuelas y esos espacios abiertos donde los chicos se juntaban después de clase. Entre ellos está Vasya Surin, Senya Vilinov y Yulia Yolokova. Eran chicos comunes, vecinos de la zona, acostumbrados a pasar la tarde jugando al fútbol en el parque Yuzhny. Ese lugar formaba parte de su rutina. El 23 de septiembre, cerca de las 6:30, volvieron a encontrarse allí para jugar un rato más. En medio del partido, uno de los chicos levantó la vista y vio un resplandor rosado en el cielo. Al principio parecía una luz lejana, pero mientras se acercaba, fue tomando una forma esférica de color rojo oscuro. El objeto descendió lentamente sobre el parque hasta quedar suspendido a pocos metros del suelo. Por el tamaño que aparentaba desde abajo, rondaría aproximadamente los 10 metros de diámetro. Estaba tan cerca que podían ver cómo el césped debajo comenzaba a aplastarse. La pelota quedó olvidada a un costado y todos se concentraron en aquella esfera flotando sobre ellos. Después de permanecer allí unos instantes, el objeto se alejó. Los chicos siguieron su recorrido hasta perderlo de vista, convencidos de que aquello había terminado. Pero apenas unos minutos después, volvieron a distinguir la misma esfera regresando hacia el parque. Esta vez descendió nuevamente sobre el mismo lugar, y para sorpresa de los chicos, se empieza a abrir una especie de escotilla o puerta. Desde el interior apareció una figura enorme, de unos 3 metros de altura. A simple vista ya resultaba desproporcionada, porque el cuerpo era ancho y pesado, mientras que la cabeza parecía demasiado pequeña para semejante tamaño. Llevaba un traje plateado que le cubría el cuerpo, botas de color bronce y un disco colocado sobre el pecho. Los chicos intentaron distinguirle la cara, pero ahí fue donde la figura se volvía todavía más rara. Donde debería haber tenido una nariz, apenas distinguieron 2 orificios, mientras que toda la atención terminaba cayendo sobre los ojos. Aseguraron que tenía 3. El tercero estaba en el centro de la cara y, según contaron después, parecía moverse de un lado a otro como una especie de radar, mientras la pequeña cabeza permanecía prácticamente rígida. Ese ojo central terminó convirtiéndose en el rasgo más reconocible del humanoide. Junto a este ser, apareció una segunda figura bastante más pequeña. Los chicos la describieron como algo rígido, de aspecto mecánico, parecido a un robot. La diferencia de tamaño entre ambos era enorme. Por un lado estaba aquel ser de casi 3 metros y cerca suyo, esta figura mucho más baja que parecía acompañarlo. Los dos permanecieron frente al grupo mientras la esfera seguía suspendida sobre el parque. Uno de los chicos entrevistados después, Volodia, de 12 años, recordó que al ver salir a aquellas figuras se quedó completamente inmóvil, como paralizado. El resto también estaba asustado y en medio de esa reacción ocurrió algo todavía más extraño. Las figuras y la propia esfera desaparecieron de la vista. El parque quedó otra vez vacío. Pasaron alrededor de 5 minutos y el objeto apareció nuevamente, junto con sus ocupantes. Cuando volvieron, ocurrió algo bastante complicado de explicar. Uno de los humanoides apareció esta vez llevando en la mano un objeto alargado, una especie de tubo de unos 50 centímetros que fue comparado con una pistola. Cerca de los chicos había un adolescente de 16 años. La figura levantó el objeto, lo dirigió hacia él y el muchacho desapareció delante de los demás.
Después de aquello, el humanoide regresó hacia la esfera y el objeto empezó a elevarse sobre el parque. Mientras se alejaba, el adolescente apareció otra vez en el mismo lugar, mareado y totalmente desorientado. La esfera ganó altura, tomó dirección este y finalmente desapareció de la vista. Volodia contó después que cuando todo terminó, le dolía la cabeza y sentía que todo le daba vueltas. Durante los días siguientes, la historia empezó a correr por Vorónezh. Vecinos, periodistas y curiosos fueron hasta el parque. Los chicos contaron lo que habían visto y dibujaron la esfera, al humanoide y el lugar donde todo había ocurrido. La noticia terminó llegando al diario local Comuna. El 3 de octubre, 10 días después del encuentro, Comuna publicó un artículo titulado Fútbol con extraterrestres. Lo firmó Alexander Mosolov. Ahí aparecieron por primera vez en la prensa los elementos principales del caso. Esa publicación hizo que la historia corriera rápidamente por Vorónezh. En los días siguientes, el teléfono de la redacción empezó a llenarse de personas que aseguraban haber visto algo extraño en el cielo durante esas mismas semanas. Llegaron más de 30 llamados desde distintos puntos de la ciudad. Había estudiantes, trabajadores, un obrero, un plomero e incluso un asistente de fiscal. Algunos hablaban de luces y otros de objetos que les habían llamado la atención, aunque los relatos variaban bastante entre sí. Ese aluvión de testimonios terminó generando una confusión que sería fundamental para la fama de este caso. Muy pronto empezó a circular que alrededor de 40 adultos habían estado presentes en el parque y habían visto el aterrizaje junto con los chicos. La historia cambiaba por completo con ese dato. El encuentro dejaba de apoyarse en el relato de unos pocos escolares y pasaba a presentarse como un episodio observado por decenas de adultos. Pero antes de continuar, debo mencionar que este video cuenta con el apoyo de Buscalibre. En la plataforma hay muchísimo para ver, desde libros de terror, misterio, ciencia ficción, hasta manga, cómics, novelas gráficas y ediciones que son bastante difíciles de conseguir. En total tienen un catálogo de más de 8 millones de libros y hacen envíos a todo el mundo, directo a la puerta de tu casa. Además, este mes están de aniversario. Del 17 al 30 de agosto llegan los B-Days, con descuentos de hasta el 50% en miles de libros. Así que si quieren hacer un regalo o simplemente autorregalarse algo, es un buen momento para darse una vuelta. Yo compro bastante ahí porque suelen tener muy buenos precios y bastante variedad. Les dejo el link en la descripción y en el comentario fijado para que puedan revisar el catálogo. Gracias a Buscalibre por seguir apoyando al canal. Ahora sí, sigamos con el caso. El 9 de octubre fue cuando todo explotó de verdad. La agencia TASS, que era la agencia oficial de noticias de la Unión Soviética y una de las principales vías por la que el Estado distribuía información dentro y fuera del país, tomó el caso de Vorónezh y lo difundió a escala nacional e internacional. Para muchísima gente una historia publicada ahí tenía un peso especial. El hombre que armó aquel cable se llamaba Vladimir Lebedev, corresponsal de TASS y periodista con unos 20 años dentro de la agencia. Lebedev llegó al caso después de los hechos y reconstruyó la historia entrevistando alrededor de 10 chicos de entre 12 y 13 años. Cuando la noticia ya había dado la vuelta al mundo, él mismo reconoció que dentro del relato podía haber una parte de fantasía y que algunos adultos podían haber agregado detalles. También citaba al geofísico Guerin Silanov y hablaba de un lugar de aterrizaje localizado en el parque. Incluso mencionaba fragmentos de roca cuyo material todavía estaba siendo estudiado. Leído desde fuera de la Unión Soviética, todo esto daba la impresión de que la historia ya había pasado por una investigación oficial completa. La noticia llevaba nombres de especialistas, mediciones y una agencia estatal como fuente. En pocas palabras, la historia ya se había ido de las manos. Dentro de la propia Unión Soviética, el asunto siguió escalando. Otros periódicos nacionales retomaron el cable y Sovetska Kultura defendió abiertamente que un episodio así merecía publicarse. Durante unos días, Vorónezh pasó de ser una noticia regional a convertirse en tema de conversación en todo el país. Associated Press y Reuters levantaron la información. The New York Times publicó el caso. Newsweek también. En España apareció en El País y en ABC. Algunos titulares fueron mucho más lejos y presentaron la noticia como una confirmación de científicos soviéticos sobre el aterrizaje de una nave tripulada por gigantes. Pero acá es importante que tengamos un poco de contexto. La Guerra Fría estaba entrando en su tramo final, el bloque comunista atravesaba una crisis profunda
y la Unión Soviética seguía siendo para buena parte de Occidente un territorio difícil de conocer. De pronto la agencia oficial hablaba de una nave, humanoides de 3 metros y un encuentro ocurrido en un parque público. Además, la Glasnost, impulsada por Mikhail Gorbachev, había cambiado la prensa soviética. Temas que durante décadas apenas encontraban espacio, comenzaron a aparecer en diarios y en televisión. Fenómenos paranormales, curanderos, poderes mentales y ovnis empezaron a circular con una libertad nueva, y el caso Voronezh cayó justo en ese momento. Pocos años antes, una historia así difícilmente habría llegado a una agencia estatal. Pero mientras la noticia recorría el mundo, especialistas locales empezaron a trabajar en el parque Yuzhny. Se formó una comisión encabezada por el profesor Igor Surovtsev de la Universidad Estatal de Voronezh. Participaron ingenieros químicos, médicos y otros especialistas. Tomaron muestras de tierra, césped, hojas y agua. Revisaron la zona donde los chicos señalaban el descenso y realizaron mediciones de radiación. En el terreno se mencionó una zona de hierba aplastada y más adelante 4 marcas circulares de entre 15 y 20 centímetros distribuidas en forma de rombo. También apareció la referencia a un álamo inclinado cerca del punto señalado. Esas marcas eran bastante interesantes porque daban al caso algo físico visible después de aquel encuentro. El parque podía ser fotografiado, medido y recorrido. Los investigadores podían señalar un lugar exacto y trabajar sobre él, mientras los periodistas grababan y tomaban fotografías. Uno de los hombres más asociados a esa investigación fue el geofísico Genri Silanov. Dirigía un laboratorio en Voronezh y participó en la búsqueda del supuesto punto de aterrizaje. Parte de ese trabajo se hizo mediante biolocalización, una técnica basada en varillas semejante a la radiestesia. En las noticias, ese método apareció mezclado con análisis de laboratorio y mediciones instrumentales, y todo terminó presentado al público como parte de una misma investigación científica. En mi opinión, un detalle importante es que se detectó radiación en la zona. El dato encajó enseguida con la imagen de una nave que había descendido sobre el parque y durante algunos días se convirtió en uno de los argumentos más repetidos alrededor del caso. Los análisis identificaron cesio. También aparecieron pequeños fragmentos minerales recogidos en el área. Durante la primera ola de noticias, llegaron a presentarse como materiales extraños. Uno de los fragmentos más comentados terminó identificado como hematita, un mineral de hierro común. La investigación también llegó a la aviación soviética. El comandante B.A. Chobur revisó los registros de radar del periodo comprendido entre el 20 y 30 de septiembre. En un radio aproximado de 200 kilómetros alrededor de Voronezh, los registros mostraban actividad aérea normal. Mientras los especialistas analizaban el parque, seguían llegando testimonios desde distintos puntos de la ciudad. La gente hablaba de luces, objetos circulares y movimientos extraños en el cielo. Voronezh entró durante varias semanas en una verdadera fiebre ovni. A medida que el caso se volvía famoso, también cambiaba la apariencia de la nave. La descripción publicada por Comuna hablaba de una esfera rojo oscuro de unos 10 metros, pero apenas unas semanas después ya circulaba una descripción bastante diferente. Un objeto alargado, parecido a un melón gigantesco, de unos 15 metros de largo, 4 de ancho y 7 de alto. Las dos imágenes terminaron mezcladas. Por eso algunas ilustraciones muestran una esfera casi perfecta y otras una nave ovalada mucho más grande. El humanoide también fue transformándose en dibujos y recreaciones. La altura de 3 metros, el traje plateado, las botas bronce y los 3 ojos se mantuvieron como sus características principales. Pero después empezaron a aparecer cabezas cada vez más grandes, discos luminosos en el pecho, cuerpos exageradamente anchos y caras distintas entre una ilustración y otra. También empezó a variar la cantidad de ocupantes. Algunas versiones hablaban del humanoide y el robot, mientras que otras ya mencionaban 2 o incluso 3 seres de gran tamaño junto a la figura metálica. En pocas semanas el mismo caso estaba circulando con distintas cantidades de ocupantes. Los chicos fueron entrevistados varias veces. Periodistas, investigadores y equipos de televisión les pedían que reconstruyeran la posición del objeto, el lugar donde apareció, el ser y los movimientos que habían observado. También comparaban sus dibujos y señalaban las semejanzas.
La exposición llegó muy rápido. Entre el encuentro y la distribución internacional de Taz habían pasado poco más de 2 semanas. Para mediados de octubre, la historia ya estaba siendo discutida en varios países y el Parque Yuzhny se había convertido en un lugar visitado por periodistas y curiosos. El programa español Informe Semanal viajó a la Unión Soviética y dedicó un reportaje al caso. Allí entrevistaron a los chicos y mostraron el lugar del supuesto aterrizaje. También apareció Slava Martinov, un piloto local que señaló marcas en el terreno. Las imágenes ayudaron a darle al episodio una dimensión muy distinta a la de un simple cable de agencia. El público podía ver el parque, escuchar a los testigos y observar las huellas que se asociaban con la llegada de aquel objeto. Recién el 21 de octubre, el propio Comuna corrigió el dato. Aquellas personas habían llamado para contar observaciones ocurridas en distintos lugares y momentos de Vorónezh. Los testigos de la escena del parque habían sido únicamente los chicos. Para entonces, la cifra de los 40 adultos ya había recorrido medio mundo. Aún así, era importante que muchos lugareños hayan avistado luces extrañas en Vorónezh. Cuando parecía que el episodio del parque empezaba a enfriarse, se sumó otro avistamiento. Ocurrió el 27 de octubre, poco más de un mes después del encuentro de los chicos, y esta vez el testigo era un adulto, y no cualquier adulto, sino un teniente de policía de unos 26 años, llamado Sergei Matveev. Él se encontraba de servicio cuando vio un objeto atravesar a baja altura la zona del parque Yuzhny. Lo observó apenas durante unos instantes, pero alcanzó a describirlo como un objeto volador que se desplazaba a una velocidad enorme, y sobre todo, en completo silencio. Para alguien acostumbrado a ver vehículos y movimiento en la ciudad, ese detalle fue el que más le llamó la atención. Su relato terminó siendo importante porque era el primer testimonio de un adulto vinculado con el parque y además provenía de un policía. Curiosamente, la prensa local apenas prestó atención. Para ese momento, toda la historia de Vorónezh giraba alrededor de los chicos, la esfera roja y los humanoides, así que el avistamiento de Matveev quedó casi como una nota secundaria. Pero con los años ocurrió lo contrario. Su nombre empezó a aparecer cada vez más cerca del encuentro original, hasta el punto de que algunas reconstrucciones lo presentan como si hubiese sido testigo de aquella tarde. Matveev vio algo extraño en el mismo parque, pero lo hizo el 27 de octubre, más de un mes después, como ya mencioné. Su experiencia pertenece a la oleada de avistamientos que rodeó el caso de Vorónezh durante aquel otoño. La investigación encabezada por Zulotbev continuó durante aproximadamente 2 meses. Los resultados fueron bastante terrenales. Las muestras de suelo y vegetación ofrecieron datos comunes para la zona. La radiación quedó explicada por la presencia de cesio vinculada con el incidente de Chernobyl. Viajantes, el caso ha sido presentado. Tengo que decirles que los casos sucedidos en la Unión Soviética son de mis favoritos, porque sean lo que fuesen esos seres, suelen ser más extraños comparados con su contraparte occidental. Creo que el dato más interesante del caso es la desaparición del adolescente. O sea, sin mediar palabra, lo mandó vaya a saber dónde y de repente aparece totalmente confundido. Como bonus track les recomiendo el libro de Jacques Vallée, OVNI, Crónicas de la Unión Soviética, del año 1992. Tiene 2 capítulos dedicados especialmente a Vorónezh y profundiza bastante en la investigación que se hizo en la Unión Soviética, los testimonios y todo el contexto que rodeó al caso. Está en inglés, pero para quienes quieran ir un poco más allá de lo que vimos hoy, me parece una de las mejores fuentes para empezar. Viajantes, es su turno. Abro el debate en los comentarios y les dejo 2 preguntas. ¿Ustedes qué creen que vieron realmente esos chicos esa tarde en el parque? De todo el caso, ¿qué dato es el que más les hace dudar y cuál es el que más les convence? Los leo. Hasta el próximo viaje.